Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo webinar organizado desde Fundesen Business School y Acuera Business Education. Un saludo muy especial a los que hoy estáis conectados. Ahora, más que nunca, debemos estar unidos, compartir experiencias y, sobre todo, apostar por las personas y el talento. Soy Juan Carlos Requena, socio director de Acuera. Hoy vamos a hablar de comunicación interna, el verdadero sistema circulatorio de las empresas de éxito y hoy, más que nunca, con todo lo que está pasando, clave en las organizaciones. Juntos vamos a descubrir de la mano de Lucas Serrano cuáles son las diferentes dimensiones en las que se apoya una visión estratégica e integral de la comunicación interna y los casos de éxito y errores que han afectado tanto a la reputación como a las cifras de negocio de compañías muy conocidas. José Lucas Serrano es licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra y diplomado en Ciencias Políticas por la UNED. Con más de 15 años de experiencia en el sector de la comunicación corporativa en multinacionales, su conocimiento y experiencia le permite dar un enfoque estratégico a la comunicación y la reputación de cualquier compañía, desde una perspectiva integral y con el objetivo de crear espacios de diálogo entre las empresas y sus diferentes stakeholders. Actualmente tenemos la suerte de tenerle como profesor del Executive en Experiencia de Cliente y como director del programa de comunicación interna en Fundesen y director de comunicación y RSC en Verne Technology Group. Muchas gracias, Lucas, por participar en esta webinar. Pero antes de dar paso a Lucas, vamos a comentar, como siempre, las normas de este webinar. Lucas realizará una exposición de 45 minutos aproximadamente sobre la temática que vamos a abordar hoy. Los micros de todos los participantes estarán silenciados, ¿vale?, para que todo funcione bien. Después de la presentación de Lucas, abriremos el turno de preguntas que realizaremos desde el bloque de preguntas y respuestas. Repito, desde el bloque de preguntas y respuestas, no desde el chat, ¿vale? El chat lo utilizaremos para si alguien tiene algún problema a la hora de formular alguna pregunta, ¿vale?, que puede indicarlo ahí en el chat, ¿vale? Pero las preguntas las enunciaremos desde el bloque de preguntas y respuestas. Y nada más, ¿vale? Para todo, Lucas, es tu turno y adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a Fundesen, muchas gracias a Acuera por darme la oportunidad de compartir con todos vosotros algunas reflexiones y yo creo que algunos de los tips y algunos de los consejos más interesantes y más importantes en el mundo en el que actualmente nos toca vivir, en el que yo creo que es más necesario que nunca y se ha detectado que es más necesario que nunca la comunicación interna. No solo como sistema circulatorio de éxito, sino casi hasta vital. Si queréis, empezamos la presentación. Vamos a por ello. Y empezamos hablando un poquito de qué es la comunicación interna y de la historia por la que ha pasado la comunicación interna. No sé si estaréis todos de acuerdo conmigo, pero la comunicación interna desde hace años era considerada como una de las hermanas menores de la disciplina de la comunicación. Normalmente se hablaba que lo más importante era la comunicación externa, las relaciones con los medios de comunicación, con diferentes stakeholders, y la comunicación interna era un aspecto que normalmente no se trataba o no se cuidaba. Pero realmente, ¿cuál es la razón de ser de la comunicación interna? Que va más allá del simple envío de mensajes o de la simple información o de la simple comunicación descendente. Yo creo que tenemos que tener en cuenta tres aspectos diferentes. El primero es que la primera razón de ser que tiene la comunicación interna es acompañar al negocio, es acompañar a los objetivos del negocio y a la transformación del negocio. Esa es la primera de las razones de ser de la comunicación interna. La segunda es trabajar la reputación. Desde el punto interno, desde los propios empleados, como uno de los stakeholders, como una de las voces más importantes que tiene la empresa para adquirir reputación. Y hoy por hoy os podéis imaginar que la reputación es más importante que nunca. Es la que crea y destruye valor. Es por la que desaparecerán las próximas empresas que vayan a desaparecer. Y es uno de los elementos que es muy importante trabajar y activar desde el punto interno. Y por último, y yo creo que toda esta crisis que estamos viviendo ha puesto el foco aquí, en las personas. Si antes era importante las personas, hoy se ha demostrado que más que nunca las personas son la clave, son el centro. Son lo primero que nos tiene que preocupar, son el primer grupo al que tenemos que atender y es uno de los principales puntos en los que la comunicación interna debe trabajar para poder dar el mejor servicio y para que la razón de ser, su propósito, sea una realidad. Y lo hacemos además en un entorno, cuando hablamos de personas, que tenemos que cuidar muy bien. Y vamos a hablar de aspectos relacionados con negocio. El primero es este. Cuando hablamos de lo importante de los clientes, la experiencia cliente, lo esencial es que debemos, en primer lugar, trabajar a los empleados. Si las empresas cuidan a los empleados, lógicamente lo que vamos a tener es también
empleados que cuiden de los clientes. Y es uno de los elementos que yo creo que es esencial. Si Richard Branson lo dijo, desde luego es una de las personas que tiene todo el talento y tiene toda la credibilidad para decir esto. Entonces, lo primero es que el negocio lo cuidan los empleados. Lo segundo, también muy importante, como veréis a continuación, es el tema reputacional. Es decir, cuando estamos hablando de reputación, uno de los puntos en los que debemos hacer más foco es en la credibilidad de la compañía. La compañía debe ser creíble, los mensajes que lanzamos deben ser creíbles. La coherencia debe primar en todas las comunicaciones que hacemos a nivel interno y, por supuesto, a nivel externo también. Pero aquí lo que debemos trabajar es los empleados como fuente de información o como fuente de credibilidad. Esto que estáis viendo ahora mismo es uno de los barómetros que hace Edelman todos los años aproximadamente. En el año 2017 empezó a tratar un aspecto que era esencial, que era ver cuáles eran los portavoces más creíbles por parte de las diferentes organizaciones. ¿Cuáles consideraban las personas que eran los portavoces más creíbles realmente? Y como veis, pues para, digamos, susto de los CEOs, normalmente son los empleados los más creíbles. A nivel de clientes, a nivel de la performance operacional de la compañía, a nivel de crisis, a nivel de innovación, a todos los niveles que os podéis imaginar, son precisamente los empleados la voz más creíble que tenemos ahora mismo. Y por lo tanto es la voz que debemos cuidar a nivel de comunicación interna. Y debemos activar a todos los niveles, porque esto no para. Esto no solamente fue en el año 2017, sino, como podéis ver, es algo que se va desarrollando y se va fortaleciendo año tras año. Al final, ¿a quiénes hacemos caso? A los técnicos, personas técnicas, académicos expertos, que son personas como tú mismo, empleados. Al final, personas. Detrás de todo esto lo que tenemos son personas. Las personas creen a las personas. Y desgraciadamente la parte de CEO, directores, periodistas, que yo soy periodista, y como os podéis imaginar, ver esto no me hacen, la verdad es que ni puñetera gracia, pero la santa verdad, la credibilidad en todos estos diferentes grupos y medios de comunicación y CEOs cada vez va más abajo. De hecho, otro de los puntos que tiene Edelman, otro de los estudios que hizo hace no mucho tiempo, en el año 2019, marcaba que España era el penúltimo país a nivel de confianza en medios de comunicación, partidos políticos y diferentes empresas. O sea, en ese sentido, nosotros vivimos una crisis de confianza aquí en España que es brutal y que además, como veis, se traslada a todo el mundo, al resto del mundo. Y es que realmente la situación en la que estamos viviendo, y esto es un estudio de tendencias sociológicas que hizo hace años John Turley y Elio García, que yo os recomiendo vivamente que lo estudiéis, los empleados y la sociedad ahora mismo están en una crisis de confianza total. Y es que se demuestra con este tipo de cosas, por ejemplo, con el cinismo. Vivimos en una época, además, en la cual este cinismo se ha exacerbado y se ha llevado hacia los extremos eh, más incomprensibles, pero es así. Vivimos ahora mismo recluidos en nuestras casas, todos tenemos miedo a la parte del coronavirus, a estar infectado, y este cinismo eh, se ha impregnado a muchos de los trabajadores y de las empresas. Sin una comunicación interna, sin un propósito claro, sin una comunicación entre ellos, sin una interconexión, ese cinismo que ya existía en las empresas, donde al final los trabajadores pensaban que una cosa era la empresa, los jefes, los directivos, y otra cosa eran los empleados y los trabajadores, y que aquí estaban los directivos y los CEOs pues, para ganar dinero, forrarse y simplemente aprovecharse del trabajo de los demás, pues ahora mismo se ve todavía más exacerbado. Y os pongo un ejemplo que siempre hablo, por ejemplo, en las clases. Cuando hablamos de comunicación interna, uno de los aspectos que hay que cuidar es cuando hablamos de los resultados financieros. Los resultados financieros, cuando tú hablas de un aspecto como es, por ejemplo, la facturación o las ventas, muchas de las personas lo confunden con la rentabilidad. Y ahí es donde tenemos el primer problema, porque la gente piensa que ganas todo ese dinero que realmente estás facturando y que son ventas. Entonces, es un elemento que hay que cuidar y hay que cuidar muy mucho. Lo que hablamos para que este cinismo no sea algo que evolucione o que crezca dentro de nuestras organizaciones. Otra de las situaciones, otra de las macrotendencias a nivel sociológico es que ha muerto el trabajo para toda la vida. Es así y lo tenemos que aceptar. Mi padre trabajó en Renault durante 40 años y eso es algo que realmente actualmente para mí me parece alejadísimo de la realidad y las personas que vienen detrás de mí, los millennials, verán como, no sé, como la prehistoria. Realmente ese trabajo para toda la vida ha muerto, con lo cual os podéis imaginar que ese engagement que buscamos en las personas lo tenemos que buscar desde el minuto cero y tenemos que cuidar todo el viaje del empleado, que luego lo hablaremos después, todo el viaje del empleado desde que entra hasta que incluso sale de nuestra organización. Son elementos que tenemos que cuidar no solo desde la perspectiva de recursos humanos, sino desde la perspectiva de comunicación. Vivimos en la cultura del cambio. De hecho, yo creo que el cambio es una constante y nos lo ha demostrado la situación que vivimos ahora mismo. Es algo que nadie pensaba. Es un cambio que nadie había previsto y, sin embargo, es un cambio que ha llegado y al cual nos tenemos que adaptar a todos los niveles. Y esa cultura del cambio, dentro de las empresas, es una cultura del cambio que tarda en llegar.
que tarda en llegar mucho porque no estamos acostumbrados a ese cambio y son las empresas que mejor se adaptan a esta situación de cambio, a esta realidad, las que van a prosperar y las que van a crecer en un entorno cada vez más, no buca, sino es un entorno directamente ignoto, absolutamente ignoto y desconocido. Y es que tenemos organizaciones cada vez más planas, o vamos hacia organizaciones cada vez más planas, donde becarios, directivos, todos colaboran en proyectos comunes. Y no hay categorías, y no debe haber existir esas categorías, porque al final el objetivo común, el objetivo del proyecto es el que está por encima de todo, por encima de los egos, que es uno de los elementos en los cuales la comunicación interna tiene que pelear día tras día tras día, como os podéis imaginar. Es un elemento esencial, porque no buscamos egos, no buscamos alimentar los egos, lo que buscamos es disponer de una cultura organizacional donde haya conocimiento compartido, donde haya éxitos compartidos y donde la gente se sienta realmente parte de algo, parte de un propósito mayor, que es otra de las cosas que hablaremos después. Y es que las personas marcan la diferencia. Es así. Yo tuve una discusión hace tiempo con un CEO que decía que el proyecto estaba por encima de las personas y yo discutía porque era mentira. Que sin personas no hay proyecto. Sin personas no hay proyectos, sin personas no hay clientes, sin personas no hay proveedores, sin personas no hay absolutamente nada. Señores, me da igual que vendan ustedes Coca-Cola, zapatos, servicios profesionales o que atiendan a diferentes organismos públicos. Todo está orientado a las personas y debe estar orientado a las personas. Y solamente entendiendo eso vamos a ser capaces de activar todo lo necesario para triunfar en este entorno. Y otro de los elementos esenciales y esas macrotendencias que estamos observando es la importancia del propósito. El propósito es algo que ya está recogido en la carta que hace el CEO de BlackRock todos los años y realmente lo que viene es hablar del por qué existe la compañía o cuál es la razón de ser de la compañía o de la administración pública o de la empresa, sea cual sea, por qué existe, cuál es la razón, cuál es el valor que está aportando dentro de la sociedad. Y ese propósito, la importancia de ese propósito es la que debe hacerse llegar a todas y cada una de las personas de la organización, porque son ellas los primeros que deben actuar como portavoces. Es algo que debemos de trabajar desde la perspectiva de comunicación interna y créanme que es un elemento que cambia el relato absolutamente dentro de una organización. En el caso de la organización en la que estoy ahora mismo, en Bernet Technology Group, hace varios años el trabajo que se hacía es un trabajo de instalación de cable de fibra óptica, de cable de cobre, y cuando preguntabas a las personas qué es lo que hacían, prácticamente decían que eran pues, cableros. Y no veían más allá y no se les había comunicado nada más allá acerca del propósito final de su trabajo. El propósito final de su trabajo, que lo estamos viendo ahora mismo en la situación de crisis que vivimos, es que las personas, los hospitales, las fuerzas de seguridad del Estado pueden estar conectadas realmente. Es asegurar que las infraestructuras de telecomunicaciones que hoy son vitales para que todo ese entramado que actualmente existe funcione, lo pueda hacer. Y todo eso ha cambiado realmente la visión de los empleados acerca de su trabajo. Existe un propósito mayor, existe una razón de ser mayor que el simple hecho de lo que estás haciendo. Es como lo de si ser albañil o ser constructor de catedrales. Y es un elemento que yo creo que es muy válido en vuestras organizaciones, en cualquiera que sea, que trabajéis a nivel de comunicación interna para que los empleados activen ese propósito internamente y además luego sean un altavoz a nivel externo de todo ese propósito. Vivimos en un entorno, como os decía, retador y cambiante. Y los empleados, las personas que están con nosotros, quieren hoy ser protagonistas, quieren estar informados, conocer el propósito del trabajo, qué es lo que pueden aportar. No quieren ser sujetos pasivos de todo lo que está pasando y está ocurriendo. Ellos viven en la organización 8 o más horas y desde luego tienen una visión muy concreta de lo que están viviendo y lo que están percibiendo. Y por lo tanto debemos escucharles. Y es un elemento que muchas veces en muchas compañías no existe esa capacidad de escucha. Luego los empleados están hiperconectados. Hoy son medios de comunicación con piernas, realmente. Están atentos a las redes sociales, tienen acceso a toda la información, a los medios de comunicación, pueden convertirse, como os decía, en altavoces. Y eso lo debemos conocer y lo debemos potenciar. No lo debemos evitar, no debemos tener miedo a esa situación. Debemos trabajar ese aspecto porque puede ser una ventaja diferencial muy grande. Como os decía, quieren ser escuchados y participar en las conversaciones. Es una palabra que me vais a oír mucho a lo largo de la jornada de hoy, conversar, dialogar. Y luego quieren ser reconocidos. No vale con el hecho de que yo ya te pago un sueldo y ya está, porque eso te lo va a pagar el de al lado también, y es un elemento que tenemos que trabajar desde la perspectiva de la motivación y el engagement de los empleados. Es algo en lo cual una organización hoy no se puede permitir el lujo de no poner foco, de no poner concentración, de no poner esfuerzos o no poner una persona de comunicación interna trabajando en todos estos aspectos. Y es que, como os decía, estamos en un entorno, pero en un entorno en el que nos estamos desangrando. Cuando se hablaba del sistema circulatorio, quería utilizar esa metáfora
un poco articular toda la charla que tenemos hoy. Y nos estamos desangrando y os voy a mostrar por qué. En primer lugar, pensad en el engagement, en el compromiso. Realmente, si las personas que trabajan en vuestras diferentes organizaciones están comprometidas. Según Gallup, solamente el 15% de los profesionales está comprometido. Y es una cifra terrorífica, porque eso significa que prácticamente 9 de cada 10 están deseando marcharse. No es así, no es que se quieran marchar, pero no están realmente comprometidos, no están realmente activos dentro de la propia organización. Y además es que más del 50% está buscando trabajo. Vamos a ver por aquí. Más del 50% está buscando trabajo activamente. Y eso es muy, 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 muy triste, porque todos sabemos, los que nos dedicamos a tanto la comunicación interna como los que hemos trabajado en diferentes departamentos de recursos humanos, sabemos lo que cuesta atraer el talento y retenerlo. Sabemos lo que impacta en la cuenta de resultados de las compañías que el talento vuele. E impacta de una manera brutal, de una manera muy directa. Y tenemos al alcance de nuestra mano, tenemos la venda al alcance de nuestra mano a través de la comunicación interna. En este estudio que hizo Gallup hace un par de años, comentaba que aquellas empresas que tenían una comunicación interna activa, una comunicación interna positiva, veían mejorados estos ratios que estamos viendo aquí. Su productividad aumentaba un 22%, la rentabilidad un 21%, el absentismo bajaba un 37%, los accidentes un 48% y los defectos, sobre todo para aquellas empresas que trabajan en entornos de fabricación, un 41%. Si cuando muchas veces me dicen si la comunicación interna, existen KPIs, existen rentabilidades, o existe la capacidad de medir todo eso, desde luego que sí. Hay que ser creativo, hay que buscar la manera, luego hablaremos de la parte de medición, pero es un elemento que se puede medir y sobre todo se puede medir si no se hace bien. Y esto es uno de los ejemplos de si se hace bien, hasta qué punto podemos llegar a aportar valor dentro de una organización. Y es que todo indica que estamos intoxicados. Y esto es un estudio de toxinas laborales que realizó Estudio de Comunicación en el año 2018. Y como veis, la mayor toxina era la mala comunicación interna. Y de ahí desembocaba todo lo demás. Desmotivación de empleados, una mala organización del trabajo, la distribución de las tareas irregular, desconfianza, rumores. O sea, estas toxinas que estáis viendo tienen todas que ver con la comunicación interna. Y al final todo este elemento lo que está provocando es lo que hemos visto anteriormente. Personas que no están comprometidas, personas que están buscando nuevas oportunidades laborales en un entorno donde, es verdad que ahora mismo vivimos una parálisis muy grande por el tema del coronavirus, pero donde la actividad y la posibilidad que tenemos de acceder a diferentes puestos de trabajo, diferentes ofertas, es muchísimo más amplia que antes. No tiene nada que ver con lo que era hace años. Entonces, es algo que nos empeñamos en negar, que no queremos ver. Porque es que al final uno de los elementos que la comunicación interna tiene que abordar y tiene que abordar desde ya, desde el minuto cero, y las organizaciones también, es no dar la espalda a la realidad y a lo que se vive fuera de las empresas. Y me explico. Si estamos acostumbrados a esto, si todos estamos acostumbrados a plataformas digitales muy visuales, capaces a través del Big Data de darnos lo que queremos, de lo que realmente nos gusta, si esto es lo que nos gusta y esto es lo que tenemos en nuestra vida diaria, ¿por qué nos empeñamos en hacer esto? ¿Por qué nos empeñamos en lanzar mensajes interminables, correos aburridísimos, lanzar intranets planas, no utilizar el lenguaje audiovisual dentro de nuestras comunicaciones? ¿Por qué? ¿Por qué estamos dando la espalda a la realidad? Es un elemento que debemos pensar y debemos repensar todos los días para conseguir una comunicación interna eficaz y que realmente llegue y que enganche a los trabajadores que tenemos dentro de nuestras organizaciones. Y yo os animo a hacer una reflexión, que yo creo que es una reflexión muy interesante, que compartimos Concha Gómez y yo. Concha es otra de las profesoras que está en el programa de comunicación interna junto conmigo, y que compartimos y hablamos en muchísimas ocasiones, y es lo que llamamos la escalera de valor de la comunicación interna. Y yo os animo a hacer esta reflexión, todos vosotros, para que penséis en qué escalón estáis. No significa que estar en un escalón significa estar mal, sino simplemente saber dónde estás y conocer que existe la posibilidad de seguir creciendo y la posibilidad de dar una comunicación interna que aporte más valor que el simple hecho del primer escalón. El primer escalón, como veis ahí, es informar. Es lo primero que se hace en muchas organizaciones, es vamos a informar a nuestros empleados. Nos hemos acordado de que hay aquí gente y que hoy habrá que contarles algo. ¿No? No les vamos a dejar aquí en la oscuridad como los champiñones. Vamos a contarles algo, vamos a decirles lo que estamos haciendo un poquito y, oye, pues que lógicamente sepan, sobre todo, aunque sea a nivel operativo, qué es lo que tienen que hacer para que no la líen pardo o para que no ejecuten o hagan más problemas de los que tenemos. Ese sería el primer escalón. El segundo escalón es el de escuchar, empezar a compartir. No solamente informar, no solamente trasladar la información de arriba abajo, sino decir, oye, vamos a escuchar a los empleados que tenemos aquí, porque seguramente ellos tienen mucho que contarnos.
Seguramente ellos conocen mejor que nadie su puesto de trabajo, qué es lo que están haciendo y cómo se puede mejorar en ese puesto de trabajo. Entra la parte de innovación, entra la parte de sugerencias en juego en este segundo escalón. Y a crear espacios de diálogo o mínimos espacios de diálogo en los cuales no solamente hay una comunicación descendente, sino también una comunicación ascendente. Pasamos a la tercera, que es el de planificación y fomentar cultura y valores, donde ya hablamos de unas comunicaciones horizontales, donde nos damos cuenta que la organización, la empresa, tiene una cultura, tiene unos valores que deben ser vividos dentro de la propia organización, a través de la coherencia, a través de diferentes acciones, que hay que poner en marcha desde la perspectiva no solo de recursos humanos, sino acompañados también desde la comunicación interna. Y por último, tenemos la parte de influencia, que es el último nivel, el último escalón en el cual muchas empresas están trabajando, pero todavía queda mucho recorrido por hacer. Y es la parte de influencia. Cuando hablamos de influencia, no hablamos de influencia negativa, hablamos de influir para movilizar a las personas a hacer algo. Y cuando hablamos de las personas a hacer algo, algo que sirva para reforzar la reputación y para alcanzar los objetivos estratégicos de la compañía. Y por tanto, el bienestar de los empleados y su crecimiento personal y profesional. Ese es el último nivel, el último escalón de la comunicación interna y ese es el que debemos aspirar a tener en las organizaciones. No solamente informar, no solamente escuchar, no planificar lo que vamos a hacer, sino también llegar a influir en esos comportamientos, en esas personas, para conseguir que la empresa prospere y, por lo tanto, las personas que estén dentro también se desarrollen, como os decía, personal y profesionalmente. Y es que el gran secreto está en buscar el punto medio, en ampliar el espacio de intersección que hay entre el negocio y las personas. Hay que comprender el negocio, hay que comprender los objetivos del negocio, hay que conocer los objetivos estratégicos que tiene el negocio, pero hay que escuchar a las personas y hay que saber qué es lo que esperan ellas de nosotros, qué es lo que esperan de la empresa. Hay que conocer sus inquietudes, hay que conocer sus ideas, hay que conocer muchas cosas para buscar ese espacio de intersección y ahí encontraremos el éxito de cualquier tipo de campaña de comunicación interna o plan de comunicación interna que desarrollemos. Esa es la base, ese es el gran secreto del éxito de la comunicación interna. Y además es un éxito que debe apoyarse conociendo las diferentes dimensiones que existen, que yo creo que es un elemento que debéis todos pensar. Cuando hablamos de comunicación interna no simplemente hablamos de informar y ya está. La comunicación interna tiene diferentes dimensiones y si se abordan desde esa perspectiva vamos a conseguir una comunicación interna de gran valor añadido para la empresa. La primera dimensión es la estratégica, que hay que lograr que los empleados conozcan cuál es la estrategia, los objetivos estratégicos y no solamente lo conozcan, lo compartan y les podamos explicar cuál es la aportación que ellos pueden hacer para que todos consigamos los objetivos. Hay que hacerles copartícipes de todo eso. La segunda es la parte operativa, que es asegurar que los objetivos, procedimientos, códigos, políticas, normas son conocidos y cumplidos por todos. Luego encontraríamos la cultura. Queremos que la empresa sea reconocida por una cultura, interna y externamente. Como decía alguien, la cultura es lo que hace la gente cuando nadie le está mirando. En ese sentido debemos de trabajar, la comunicación interna debe trabajar en esa transformación cultural que están viviendo muchas empresas, acompañándola y haciéndola realmente atractiva y cumpliendo esa perspectiva que os decía, buscando el éxito entre lo que quiere la organización y lo que esperan las personas. La motivación, como no, hay que reconocer y premiar aquellas acciones y aquellas personas que nos están ayudando a cumplir nuestros objetivos estratégicos, nuestra estrategia, nuestros valores, nuestra transformación cultural. Hay que motivar a las personas, hay que reconocerles. No solamente diciendo que con el salario es más que suficiente y que para eso les pagamos, porque a veces las personas, en muchas ocasiones las personas dan el 200%. Y si no hay nadie detrás que realmente valore ese esfuerzo que están haciendo, estamos perdiendo una oportunidad muy grande de tener una persona realmente comprometida. Diálogo, generar espacios de diálogo para que los trabajadores puedan compartir sus ideas, no solamente con la dirección, sino incluso entre ellos. Y es un elemento que se debe valorar y que se debe potenciar, porque es así como se consigue realmente que la empresa llegue a sus máximos niveles. La parte de innovación, yo os recomiendo la posibilidad que tengáis de implantar sistemas de iniciativa y creatividad. Como os decía, no hay nadie mejor que los empleados para identificar en qué aspectos podemos mejorar. De verdad es así, ellos están 8 horas al día, si no son más, a piñón en su puesto de trabajo y desde luego son capaces de plantear ideas de mejora enormes a todos los niveles, no solamente sobre su puesto de trabajo, sino a nivel de calidad, de medio ambiente, de prevención de riesgos laborales. Escucharles, creedme que tiene una potencia brutal, porque la inteligencia colectiva es mucho mejor que la inteligencia individual. Y por último, la reputación. Hay que conseguir compromiso de los empleados y que ellos sean el primer escudo reputacional que tenemos, porque van a ser, como lo habíamos visto antes, los mejores altavoces de la compañía. Tenemos no los mejores embajadores, debemos tener los mejores fans, porque son la voz más creíble que tenemos en la compañía a la hora de mejorar nuestra reputación. Y esto es así, y lo tenemos que trabajar desde ese nivel. Vamos a pasar brevemente por cada una de las dimensiones.
En la parte estratégica, lo ideal, lo esencial, la clave es alinear el plan de comunicación interna con los objetivos, con los ejes estratégicos, los objetivos y ejes estratégicos de la organización. Nosotros no podemos dar la espalda al negocio, no podemos dar la espalda a los ejes estratégicos de la compañía. Nuestra aportación como comunicación interna es que sume. Todo lo que hagamos sume a sus objetivos, a la consecución de sus objetivos. Por eso, desde la perspectiva de la estrategia, debemos informar, dialogar, aportar al liderazgo y a la dirección para que realmente sea capaz de romper todos esos hilos y estimular a través de la comunicación de diferentes best practices en esa orientación estratégica que os estaba comentando. Y además medir, en este caso. La parte estratégica no está exenta o no está aparte de la medición. Es muy importante medir todo lo que estamos haciendo y como mi compañera Concha, como os comentaba antes, Concha Gómez, que está en el programa de comunicación interna conmigo, comentamos en la parte de medición, la medición debe ser dos aspectos muy claros. Realmente 4 aspectos muy claros que se basan en 2, en la misión y en la estrategia. Pero realmente lo que tenemos que medir en primer momento es el valor aportado. Cuando se hablaba de influencia de la comunicación interna, una de las cosas que debemos de medir es realmente cómo hemos influido en esos comportamientos. Es decir, si yo hago una campaña de comunicación de ahorro de energía, uno de los principales indicadores que debería seguir no es que la gente esté muy contenta con mi campaña, sino si realmente he conseguido que se ahorre energía. Si realmente he conseguido influir en los comportamientos de las personas para conseguir ese ahorro de energía. Ese es el primero, el valor aportado. El segundo tiene que ver más con los procesos. Si realmente soy capaz de seguir la planificación que me he establecido y el presupuesto que me he establecido en mis diferentes planes de comunicación interna y campañas de comunicación interna. El siguiente que tenemos es aprendizaje y crecimiento, que tiene que ver más con la posibilidad de hacer crecer un elemento que yo creo que es necesario que vosotros en vuestras organizaciones lo repenséis, que son los líderes de comunicación interna. Líderes, champions, embajadores, llamadlo como queráis. Es un elemento que yo creo que es importantísimo que vosotros abordéis en vuestras organizaciones. Normalmente, siempre digo lo mismo. ¿Cuál es el departamento de comunicación interna? Toda la compañía. Todos comunicamos, todo comunica. El silencio comunica, las acciones comunican. Y que todo recaiga en la comunicación interna, normalmente es un error. La comunicación interna tiene que acompañar, tiene que formar, tiene que reforzar, pero no es la que tiene que hacer toda la comunicación de la compañía. Eso es un error normalmente de libro, porque lo que provoca es que en muchas ocasiones haya incoherencias entre lo que se comunican en diferentes departamentos por parte de los líderes y la comunicación interna. Todos comunicamos y el aprendizaje y el crecimiento de todos, optando por, como os digo yo, co-creando entre todos nosotros ese aprendizaje de comunicación interna es esencial. Y por último, la satisfacción del cliente. Es decir, realmente, si el cliente interno que tenemos en la organización, al cual le hemos dado servicio a través de la comunicación interna, está satisfecho con las acciones que hemos hecho, tanto en tiempo como en forma como en presupuesto, calidad, coste y plazo. Esos son indicadores que debemos tener en cuenta, que debemos balancear para realmente saber explicar cuál es el valor que estamos aportando a la organización. Desde la parte operativa, como os decía, tiene que ver mucho con el acompañamiento estratégico. Esto, por ejemplo, es uno de los elementos que yo utilizo mucho, que se llama el DOPA, el despliegue de objetivos y planes de acción, que tiene que ver con cómo desplegamos esos objetivos estratégicos en toda la organización. ¿Qué es lo ideal? Tener unos ejes estratégicos, conocer cuáles son tanto las acciones como los indicadores que tiene la empresa y eso desplegarlo en cada uno de los departamentos. Y ese ejercicio que yo recomiendo hacer es un ejercicio absolutamente potentísimo, porque no solamente es un ejercicio de comunicación y de aprendizaje de cuáles son esos objetivos estratégicos, sino también realmente de asunción de responsabilidades y de compromisos. Porque todos y cada uno de los departamentos lo que hacen es establecer qué acciones y qué indicadores van a seguir ellos para cumplir con los objetivos y con los indicadores de la empresa. Es un ejercicio potentísimo, es un ejercicio que yo recomiendo hacer. No es un ejercicio que cuesta dinero, lo que cuesta es tiempo y luego cuesta foco y cuesta esfuerzo, pero no es un ejercicio que cueste en el sentido presupuesto de la organización, ni mucho menos, y sin embargo tiene una capacidad transformadora brutal. La parte de cultura, proyectos de transformación cultural. Estoy seguro que muchos de vosotros, hasta estos momentos en los cuales todo se ha paralizado y todo se ha, de alguna manera todo se ha congelado, estaba inmerso en algún tipo de proyecto de transformación cultural, bien sea por la parte de digitalización, bien sea porque cambiaba la estructura de la organización, bien sea porque había una reestructuración, lo que fuera. Había un cambio, una transformación cultural que había que acompañar, que normalmente siempre se lidera desde la parte de recursos humanos, pero que debe acompañarse prácticamente a la par por parte de comunicación interna, para definir, analizar culturalmente, crear y co-crear, ya no digo concretar, sino co-crear realmente a través de un equipo la implantación de esa nueva cultura,
porque no tiene nada que ver con simplemente con los manuales, eso tiene que estar acompañado por una serie de personas que sean esos champions, que realmente sean los líderes y los que aporten la coherencia entre lo que estamos diciendo y lo que realmente se está haciendo, y la evolución y la mejora continua, que es uno de los elementos esenciales para conseguir que ese cambio cultural, esa transformación cultural cuaje y sea una realidad. Y es más, seguramente muchos de vosotros habéis visto lo de la parte de experiencia cliente. Nos ha comentado antes Juan Carlos. Bien, en la parte de experiencia cliente es muy importante definir cuál es el viaje del cliente, ¿vale? Pero muchas veces lo que nos olvidamos y lo que no se trabaja es el viaje del empleado. Y es uno de los elementos que yo realmente os invito también a pensar y a repensar desde la perspectiva de recursos humanos y de cómo además también la comunicación interna debe acompañar todo eso para darle una imagen, una identidad visual y una potencia que no tendrá si la parte de recursos humanos trabaja de espaldas a la comunicación interna. Desde el momento en el que una persona encuentra un trabajo, una organización, entra a trabajar, crece profesionalmente, se consolida e incluso llega el momento en que decide irse, son elementos y es un acompañamiento que se debe cuidar muy mucho, como os decía, desde la perspectiva no solo de recursos humanos, sino de la comunicación interna. Y hablamos de motivación, como os decía antes, de la parte de reconocimiento. Yo siempre he pensado que la comunicación interna sin reconocimiento queda normalmente coja. Siempre hablo con mis colaboradores de que lo importante es informar, formar y motivar en cualquier campaña de comunicación interna que nosotros lanzamos. Y es una perspectiva que hace que todo lo que hacemos sea realmente redondo y cumpla con ese criterio que os decía, ese espacio de éxito entre lo que quiere la empresa y lo que espera el empleado. Es decir, si conseguimos motivar a los empleados para reconocer aquellas best practices a través de diferentes elementos de compensación, incluso no monetaria, porque muchos de los aspectos que buscamos en todos estos planes de reconocimiento no tienen que ver con aspectos monetarios. Más que nada suelen ser detalles a compartir con su familia y además vinculados, si puede ser vinculados, lógicamente, con la consecución de los objetivos estratégicos. Pensad en planes de si tenéis unos objetivos estratégicos, pensad en planes de reconocimiento que apoyen y reconozcan las best practices de las personas destacadas en la organización que realmente han demostrado y han apoyado la consecución de esos objetivos estratégicos. Y además, buscad formas y maneras para hacer ese reconocimiento público, no solamente por parte del mando jerárquico, sino también de sus compañeros. Y darle aire en los diferentes canales de comunicación interna. Yo creo que si hacéis todo eso, el elemento de reconocimiento es un elemento que va a ayudar al engagement de los empleados que, como veis, está prácticamente por los suelos. En la parte de diálogo, y hablamos aquí en esta parte de creación de diferentes canales de comunicación, yo tengo que daros una mala noticia y una buena. Normalmente siempre cuando hablamos de la gente de comunicación, hablamos de esto, decimos que el email lo odiamos. Decimos hay que buscar, hay que reducir el email, pero tú cuando preguntas a la gente cuál es el canal más utilizado y cuál le parece más útil, pues el primero es el email. Lamento decíroslo, lamento comentároslo, pero es así. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero actualmente, hoy por hoy, es así, es cierto. El email es el canal de comunicación que más utilizamos, que más empleamos y al que le tenemos más cariño. ¿Que esto va cambiando? Esto es cierto, que eso es la buena noticia que os quiero comentar. Esto es cierto, la digitalización y la tecnología lo que está permitiendo es que aparezcan más canales, diferentes canales que sustituyen al email y que nos permiten ser, en ese sentido, tener otros canales diferentes, más activos, más interactivos y gracias a los cuales podemos tener incluso hasta una trazabilidad de unos datos y una analítica muchísimo mayor que lo que tendríamos en un email. Pero bueno, esta es la realidad que tenemos ahora mismo. Email, intranet y la parte humana, que es la que no nos debe faltar. Y hay un elemento que siempre digo en estas clases y es que hay que buscar el equilibrio entre la tecnología y la persona. Por lo que os comentaba antes, por la parte de credibilidad. Nosotros le damos más credibilidad a nuestros compañeros, le damos más credibilidad a nuestro jefe, a la persona que está a nuestro lado realmente día tras día. Y eso es lo que hay que trabajar. Uno de los puntos esenciales en los que se debe trabajar en la comunicación interna de las compañías es en los mandos intermedios o en los mandos medios, depende de cómo lo queráis llamar. Ese normalmente suele ser el eje que no se suele trabajar en las organizaciones y es el eje más delicado, porque tiene todas las presiones de arriba y todas las presiones de abajo. Y es el que hay que trabajar para conseguir que sean realmente esos líderes de comunicación interna que jueguen ese rol que necesitamos, porque son ellos las personas en las cuales más se confía. Por lo tanto, hay que trabajar tanto sus capacidades de comunicación interna como dotarles de diferentes herramientas que les permitan tener una voz, argumentarios, formaciones, lo que penséis, lo que queráis, pero no os olvidéis de sus mandos intermedios, porque es ahí donde se corta la mayor parte de la comunicación. Pensamos que desde el aspecto directivo eso significa que lo sabe todo el mundo, y no es así. Hay saltos muy grandes.
Y esos saltos son los que debemos cuidar. Y el mando intermedio es el punto que normalmente nadie suele mirar y nadie suele cuidar. Y es que cada canal cumple un objetivo. Aquí tenéis una retahíla de diferentes canales de comunicación interna puestos a vuestra disposición que sirven pues, para informar, integrar, comprometer, movilizar o fidelizar. Si queréis, podemos ver algunos de ellos. Como decía, canales físicos de información, pues si tenemos una revista, una intranet, digital signage, pantallas informativas, todo eso son elementos que sirven para que la gente conozca y comprenda qué es lo que está ocurriendo en la organización. Si queremos compartir y sintonizar, pues en las reuniones, a través de diferentes canales. Ahora mismo, como esto que tenemos aquí, a través de Zoom, a través de diferentes herramientas, sesiones de estrategia, programas de formación, en los cuales la gente pueda compartir y pueda sintonizar con esa estrategia que la compañía quiere hacer llegar a todo el mundo. La parte de diálogo y participación, como os decía, escucha activa. Desayunos con el CEO, estudios de clima, foros, blogs, redes sociales internas, programas de innovación, voluntariado corporativo, todos esos son momentos en los cuales lo que estamos logrando es que la gente dialogue y la gente participe, que nos haga llegar también su voz y que a través de esa voz podamos hacer cosas y podamos dar respuesta a sus necesidades. La parte de actuar, de movilizar, pues tenemos la parte más de marketing interno, conseguir que nuestras diferentes campañas sean visibles, sean impactantes, y ahí nos podemos apoyar en elementos además audiovisuales. Tenemos ahora mismo herramientas muy diferentes y si no nos podemos apoyar en diferentes consultores o en diferentes empresas que hacen este tipo de cosas realmente bien si no tenemos un departamento muy grande para hacer todo eso. Y por último, la parte de prescripción, donde ahí, vinculado a relaciones de responsabilidad corporativa, a programas de employee advocacy que veremos después, lo que nos ayuda es realmente a que todas las personas que trabajan con nosotros sean prescriptores o, como os decía, fans de la marca. Cada canal, como os decía, cumple un objetivo. Y es que podemos ir más allá y hay ejemplos muy potentes. Empezando por la derecha, Facebook tiene ahora mismo una red social interna que es brutal y que puedes implantar prácticamente en 15 minutos. En 15 minutos. No necesitas, en muchos casos, una intranet que te genere una empresa, que te cobre un riñón y que tenga además unos problemas muy grandes a la hora de personalizar, a la hora de crear grupos, a la hora de poner archivos compartidos, etcétera, etcétera. Podemos fiarnos más o menos de Facebook a la hora de la parte de ciberseguridad. Eso yo lo sé, sabemos que uno de los elementos que tiene es el tema de reputación, Cambridge Analytica, etcétera, pero hoy tenemos eso a nuestra disposición. Es una herramienta que tiene una curva de aprendizaje para los empleados planísima. O sea, no necesitas nada de tiempo para aprender a utilizar Facebook. Todos utilizamos Facebook y sabemos utilizarlo perfectamente. Con lo cual, cuando tú implantas esto en una organización, la gente va a estar moviendo esto desde el primer día. Interactivo, con analítica, con la capacidad de crear grupos, con la capacidad de compartir videollamadas, vídeos a nivel interno, archivos, lo que os podéis imaginar. Y es algo que está al alcance de nuestra mano. Es un elemento que tenemos ahí. O incluso la gamificación. En el caso de Siemens, este caso que veis aquí, es un caso que pude ver en una de las charlas que dio otro de nuestros compañeros del programa de comunicación interna. Y era un elemento de gamificación mediante el cual la gente podía elegir la historia de cualquiera de esos personajes. En el caso de Siemens, la gente podía elegir la historia de un trabajador, la historia de un empleado de producción, la historia de un técnico, la historia de lo que quisiera. Y a través de esa historia existían diferentes opciones para elegir, a través de un vídeo, como decía, diferentes opciones para elegir, como elige tu propia historia, de tal manera que esas decisiones conllevaban aspectos positivos o decisiones negativas, grabadas en vídeo como si fuera una historia, como si fuera una película en la cual tú podías decir el destino del protagonista. Podemos ir más allá. Realmente tenemos ahora mismo la capacidad para ir más allá si tenemos la creatividad suficiente. En la parte de innovación, yo aquí realmente el líder de todo esto es Google. Entonces, cuando decimos que no hay que tumbar las ideas de otros, hay que acostumbrarse a decir, me gusta tu idea, sí y, no sí, pero esto no tal, hay que aportar. Y desde luego ahí Google nos ha dado unas clases brutales a la hora de aprender del mejor en el punto de innovación. Creo que todos vosotros sabéis y conocéis mucho cómo funciona la innovación de Google. Tienen a su disposición el 20% de su tiempo para trabajar en aquello que les apasiona. Es algo que ha supuesto la posibilidad de co-crear grandes ideas como Gmail, Google Maps, Google News, Google AdSense, como os pongo ahí, o Person Finder. Tras el tsunami de Fukushima se utilizó en 2 horas para conseguir localizar a todas las personas. Y además tiene una cultura que yo creo que es interesante que todas las empresas aprendan de ahí, que es la cultura de aprender del error. Que Google es conocido, como os decía, por YouTube, no por Google Video, o por una serie de errores que lo que le han servido es para aprender, como el caso de Google Glasses. Google Glasses no cumple con la expectativa, pero todo lo que se creó a partir de ahí
sirvió para desarrollar diferentes aspectos vinculados al tema de visión artificial. Y son cosas que hoy son un éxito en Google. Google no, de alguna manera, cerró la puerta a todo lo que se había hecho, lo tiró absolutamente toda la basura, sino que aprendió del error y aquellos elementos que fueron válidos se reaprovecharon para diferentes nuevos proyectos. En el caso de Amazon, Amazon tiene una frase que dice mucho, que es, si quieres, equivócate mucho y rápido. Es decir, innova, pero ten la capacidad de saber de si algo no funciona, rápidamente tira para atrás y tratar de aprovechar todo el conocimiento que has conseguido en ese proyecto, para el siguiente proyecto, para conseguir que sea un éxito. Otro de los elementos de otra de las dimensiones de la comunicación interna es la reputación. Y aquí es algo que sí que creo que es importante que todas las empresas sean conscientes de la importancia de la comunicación interna en la reputación. Como os decía, los empleados son una de las voces más creíbles a la hora de construir esa reputación y la reputación impacta directamente en nuestros negocios. Como veis ahí en el Global Reputation Track del 2019, estos son los comportamientos de las empresas si tienen una buena o mala reputación. Y ya veis que son datos impactantes. Si tú tienes una mala reputación, solamente el 9% compraría tus productos, frente a un 83% de si tu reputación es excelente. El 8% diría algo positivo, recomendaría tus productos, o incluso trabajaría en tu empresa, o invertiría en tu empresa. Estamos hablando de ratios menores al 10%. Sin embargo, si nos vamos al otro lado, tenemos ratios superiores al 65% y al 70%. Tener una buena o mala reputación significa la viabilidad y la sostenibilidad de una compañía. Eso grabároslo a fuego, es así. Tú puedes tener el mejor producto, tú puedes tener el mejor servicio. Si tu empresa tiene una mala reputación, olvídate. Olvídate. A nivel mundial, hoy por hoy, en el 2020, la mejor empresa en reputación a nivel mundial es Lego. Por muy diferentes cosas, por muy diferentes materias. Y una de las empresas que más ha bajado a nivel reputacional es Facebook. Por diferentes aspectos que tratamos además en el programa de comunicación interna en el aspecto y en el tema de reputación, dentro de la dimensión de reputación. Pero es así. Y estudiar y ver cómo funcionan las mejores empresas a nivel de reputación da muchos inputs y muchas ideas para poder aplicar a las diferentes empresas en las que estáis trabajando. Creedme que es un elemento que abre mucho, mucho, mucho los ojos. Y cuando hablamos de reputación, y os decía, la parte de empleados, hay una estrategia que es la llamada Employee Advocacy, conseguir que los empleados sean embajadores de nuestra marca en nuestras redes sociales, que su identidad digital apoya la nuestra, que realmente, como veis aquí, tiene mucho que ver con el buen funcionamiento de las compañías. ¿Es importante generar programas de Employee Advocacy y conseguir que sean fans de la marca? Pues aquí tenéis unos datos que yo creo que es importante que tengáis en cuenta. Pues el 77% de los consumidores son más receptivos si lo recomienda alguien que confían. Los advocates, las personas nuestras de nuestra organización, son muchísimo más poderosos que 1 millón de fans. Con 135 haces lo mismo que con 1 millón de fans, tiene el mismo impacto. Los empleados tienen 10 veces más seguidores que las cuentas corporativas. Es así, hay que buscar los líderes naturales de la organización. Hay gente que son auténticos influencers. De verdad que es así, que son auténticos influencers en muy diferentes redes sociales, son muy activos y además tienen un gran número de seguidores. Y normalmente no cuidamos ese aspecto. No conseguimos que las personas nos sigan en redes sociales, no conseguimos que las personas sepan qué es lo que hacemos en redes sociales. No les involucramos en todo esto. Y es una pérdida de valor brutal. Como ves aquí, cuando conseguimos un crecimiento en Brand Advocacy, se dobla el crecimiento de ingresos. Son datos que yo creo que son claros e irrefutables de la importancia de que los empleados nos apoyen en las diferentes redes sociales que existen en los diferentes canales. Como veis ahí, los favoritos para compartir información profesional: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, y más abajo vosotros que ya en ese sentido a través de Brand Survey pues los ponen con menos impacto. Pero creedme que esto es un elemento que debéis trabajar sí o sí en vuestras organizaciones, conseguir que sean fans de la marca, ya no de embajadores, fans de la marca. Eso os va a aportar un valor brutal en vuestra identidad digital y además en vuestras cifras de negocio. Y cuidado con las crisis de comunicación. Ojo, cuidadito con las crisis de comunicación, porque la comunicación interna también en muchos momentos, en muchos aspectos, puede generar una crisis de comunicación si no se trabaja bien. A mí me gustaría compartir con vosotros este ejemplo que tengo aquí, que es el ejemplo de Ibercaja. Esto que vais a ver aquí es el resultado de una acción que hacen de comunicación interna en su cena de Navidad. Su cena de Navidad piden que todas y cada una de las sedes manden unos vídeos divertidos, unos vídeos cachondos, pues con sus mejores deseos. Y en esta ocasión, pues esto trascendió donde no tenía que trascender
y bueno, yo creo que es mejor que lo veáis para que os hagáis una idea de su impacto. Ya, venga. Hola, buenos días. Desde la OPE de Huesca, ronda rápida de deseos para el 2019. Deseo que para el 2019 todos los clientes que han reclamado la cláusula suelo se encojan medio metro y se engorden 15 kilos, por lo menos. Deseo para el 2019 que funcionen bien todos los actualizadores y que desaparezca la opción de consulte con la oficina. Deseo para el 2019 que los clientes se relajen y encuentren la felicidad en la intermediación. Deseo que en 2019 las libretas solo se puedan conseguir en Amazon. Bueno, pues deseo que en 2019 desaparezcan todos los billetes y solo se pueda pagar con tarjeta. Deseo para el 2019 que se les descrucen los cables a todos los políticos. Yo creo que es el único bueno deseo que hay. Deseo para el 2019 que todos los clientes de carteras aumenten 20.000 euros y que no se muera ninguno. Deseo que en el 2019 suban las bolsas un 30% y que los fondos de renta fija se centren de una vez por todas. Deseo que en 2019 todos los clientes que reclamen comisiones se les ponga la lengua del tamaño de una berenjena. Deseo que en 2019 renueven todos los cajeros y que se puedan ver bien los duplicados. Deseo que en 2019 los compañeros de riesgos no nos vean como enemigos. Trabajamos para ellos. Bueno, como veis, vídeo muy cachondo, pero que fue un auténtico torpedo en la línea de flotación de Ibercaja. 300.000 reproducciones, 400.000 retweets y la gente con un mosqueo brutal, porque además este banco estaba en pleno proceso de nuevo eslogan. El Banco Vamos, más de 130 años de experiencia, 142 años de experiencia, dando servicio a sus clientes. O sea, realmente les pilló absolutamente desprevenidos. Esto tuvo una visibilidad a nivel de redes sociales durante la primera semana realmente impactante. Y esto es una situación de comunicación interna mal gestionada que provoca una crisis de reputación. Porque debo deciros que si realmente se trabaja bien la comunicación interna, os daréis cuenta que cada vez son más finas las líneas que separan la comunicación interna de la comunicación externa. Todo lo que hacemos internamente es susceptible de ser comunicado externamente. Eso es así. Por eso es la importancia que os decía de la coherencia a todos los niveles, de las personas que trabajan en la organización y de sus líderes. Todo comunica, absolutamente todo, y no solo internamente, sino que tiene también en muchas ocasiones una visibilidad fuera. En resumen, porque no me quiero liar mucho más, y porque os he dicho, Juanqui, que además eran 45 minutos y quiero ser en el sentido pulcro para luego poder atender a las diferentes preguntas que Juanqui sé que está ahí articulando para que luego lo podamos hablar y podamos dialogar entre todos nosotros. ¿Qué logramos con la comunicación interna? Yo, el primer punto es demostrarles que queremos que nuestros profesionales se queden y que además conseguir que vengan los mejores. Queremos ese engagement, queremos ese compromiso, queremos que se queden, queremos que sigan aportando valor hasta el último día que estén en la organización. No van a estar aquí toda la vida, no lo van a estar, pero el tiempo que estén al 100% o al 200%. Y es un elemento que podemos lograr a través de la comunicación interna. Segundo, compartir con ellos el propósito de la compañía y cómo hacerlo realidad. Os he dicho que el propósito es un elemento transformador. Conseguir que la gente sepa cuál es el fin último de su trabajo es realmente transformador. Y es algo que tenemos que trabajar sí o sí desde ya en todas las organizaciones. Y además, no solamente diciendo cuál es nuestro propósito, sino cómo realmente ellos pueden hacerlo realidad. Es un elemento que hay que trabajar sí o sí para conseguir que las organizaciones se transformen. Hacerles partícipes de los objetivos estratégicos y de los éxitos, absolutamente. No entiendo realmente a las organizaciones que tienen un plan estratégico y no lo comunican a sus empleados. Y solamente lo conoce la capa directiva. Señores, no vais a poder hacerlo solo. Es imposible. No lo van a poder ni 5, ni 10, ni 15, ni 20, ni 30 personas cumplir los objetivos estratégicos que tengáis. Es imposible. Necesitáis la participación de todos. Necesitamos que la gente conozca que existe un plan estratégico, sepa cómo puede aportar y lo defienda a muerte. Y además sea capaz o podamos celebrar los éxitos que se consigan para que haya ese orgullo de pertenencia que tanto se necesita hoy por hoy en las organizaciones. Hay que ayudarles a que colaboren y a generar equipo. Y hoy más que nunca, esto a través de las herramientas tecnológicas
es algo que debemos trabajar y debemos intentar cultivar. Vivimos ahora mismo separados, vivimos cada uno en nuestras casas. Y si antes te tomabas un café con alguien o tenías cierta interacción, conseguías generar ese equipo, generar esa relación humana que es necesaria para que todos funcionemos y nos sintamos parte de algo. Eso hoy no es así. Y eso es algo que hoy hay que trabajar a través de diferentes planes de comunicación que permitan que la gente se sienta, forme parte de un equipo. Establecer unos procedimientos, unas reuniones, unos coffee breaks, algo. Pero señores, ahora mismo estamos solos en nuestras casas y si pensamos que la gente está desenganchada, que no está comprometida con la organización, ¿cómo vamos a estar ahora? ¿Cómo pensáis que estamos ahora mismo? Hay que ayudar a que colaboren, a generar equipo, a generar la cultura de trabajar por proyectos, a que muchas veces las categorías no existen. Lo que existe es el proyecto, lo que hay que sacar es el proyecto adelante y las categorías en ese sentido es algo secundario. Y dotarles de la información de valor que pueden usar dentro y fuera de la organización. Como os decía, nosotros queremos que sean nuestro primer escudo reputacional. Nosotros queremos que sean los primeros que nos defiendan si tenemos un problema a nivel de reputación. Queremos que sean los primeros que hablen bien de nosotros, de nuestros productos, de nuestros servicios. Y si no les dotamos de esa información, si no les dotamos de todo ese conocimiento, va a ser imposible. Necesitamos activar eso en las organizaciones. Y eso solo se hace a través de la comunicación interna. Y por último, motivarles a abrazar el cambio y a destacar. Yo creo que es otro de los elementos esenciales en los que aporta la comunicación interna. Hay que motivar a las personas a que el cambio es una constante, a que no hay que tenerle miedo, hay que dar lo mejor de cada uno en los momentos en los que nos toca vivir y a destacar, a no ser un mediocre, a no ir al tran-tran, a que tenemos que dar el 200%, a dar lo mejor de uno mismo, a desarrollarnos personal y profesionalmente, en el tiempo en que estés aquí, en la organización, así es, pero a dar lo mejor de uno mismo, porque en ese sentido tú te vas a encontrar también más realizado y todos son elementos que se tienen que trabajar. Y un último apunte que os quería dar, antes de pasar a las preguntas, que son alguna serie de consejos en los tiempos actuales, en los tiempos en los que vivimos. Vivimos en tiempos de crisis, y todos lo sabéis. Todos estamos en permanente situación de crisis, o yo por lo menos lo estoy, en situación de crisis, ya no solo en la compañía en la que trabajo, sino con todas las personas con las que hablo que trabajan en comunicación. Lo primero yo creo que es el momento de los líderes. Es el momento en que los líderes deben dar la cara, preparar sus mensajes, poner acento en la humanidad, en la empatía, en las personas a las que se dirigen, pero no son momentos en los cuales los líderes pueden estar ahora mismo dando la espalda a la organización. Vivimos rodeados de fake news, de miedo, de inseguridades, de infoxicación. Necesitamos que en ese entorno nuestros líderes den la cara, nos acompañen, nos aporten la tranquilidad y el conocimiento que necesitamos para seguir trabajando y dando lo mejor de nosotros. En una situación, como os decía, en la que estamos cada uno separados y cada uno en nuestras casas. Hay que simplificar los mensajes. Hoy la claridad es un valor brutal. Creedme que es así. Situaciones en las que tenemos que explicar a la gente las medidas higiénicas o situaciones en las que tenemos que explicar a la gente que le estamos aplicando un ERTE. No estamos para explicar que según el decreto ley del tal, no sé qué, no sé cuál, o hay que higienizarse las manos regularmente. Mira, lávate las manos y hay que explicar muy bien por qué aplicamos el ERTE y las diferentes situaciones que se han estudiado antes de llegar aquí y cómo funciona. Y en la medida en que les aportemos la mejor información, les vamos a aportar la tranquilidad que necesitan en este entorno infoxicado y en este entorno tan inseguro. Hay que escoger los canales. Y hay que escoger canales distintos, como este que tenemos aquí ahora mismo. La voz, la imagen, acercan a las personas en un momento en el que necesitamos esa cercanía, necesitamos esa empatía. Como os decía, nos sentimos desconectados. Si nos lo hacemos de nuestros seres queridos, donde ahora mismo no les podemos ver, no les podemos abrazar, imaginad lo que pasa en las organizaciones. Ese grado de desconexión. Entonces, hay que buscar la manera para volver a impactar, para volver a conectar con esas personas. Ya os digo, la voz y la imagen, las videoconferencias, los podcasts que ahora mismo están funcionando muy bien en muchas y diferentes empresas en esta situación, están aportando un valor brutal que normalmente no se había visto antes en la comunicación interna o no se había visto tan necesario y que ahora se ve como algo absolutamente crítico. Y por último, el storydoing frente al storytelling. Está muy bien el storytelling, está muy bien hablar del relato, construir el relato, pero hoy, como os decía, tenemos que hacer realidad el propósito. Las cosas deben hacerse y después comunicarse. Los hechos antes que los relatos. Debemos aplicar la coherencia como la máxima, porque sin coherencia todo se cae. Y actualmente es así. Y cada vez es más visible en la situación en la que vivimos. Las empresas que tienen un propósito, que están haciendo realidad con hechos ese propósito, son empresas que ahora mismo están ganando en reputación. Y son empresas que saldrán fortalecidas tras esta crisis. Y las que no lo están haciendo no lo harán. No saldrán fortalecidas de esta crisis, ni mucho menos. Así que,
Recordad, comunicación interna o como dice Concha o que decimos Concha y yo muchas veces, comunicación con empleados. Empresas sanas, sostenibles, más eficaces y profesionales felices y más comprometidos. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí tenéis mis datos para cualquiera que desee contactar conmigo en cualquier momento. Y Juan Carlos, si quieres pasamos a las preguntas para todo el rato que nos queda poder establecer ese diálogo. Muchas gracias por atenderme. Muy bien, Lucas, muchísimas gracias. Antes de dar paso a las preguntas de los participantes, a mí sí me gustaría hacer una reflexión en voz alta y alguna pregunta que tengo para ti. Me ha encantado toda tu presentación, pero sobre todo la antepenúltima, ¿no? Que es esas recomendaciones finales. Estoy totalmente de acuerdo contigo que es el momento de los líderes, es el momento de los líderes y del liderazgo. Cualquiera puede dirigir una empresa cuando todo va bien, ¿vale? El verdadero liderazgo surge cuando las cosas se complican como ahora, ¿vale? Y hay que defender tu postura. Y eso exige, como tú decías, liderazgo, determinación y sobre todo, Lucas, la palabra mágica coherencia, ¿vale? No es lo que dices, sino realmente lo que haces. Y una pregunta, ¿vale? Hay un estudio de Conferly en el cual dice que el 90% de los líderes piensan que el diseño de una estrategia para el compromiso y la transformación de la cultura tiene un impacto importante en el éxito del negocio. Pero en cambio, te das cuenta de que solo el 25% de las empresas tienen una estrategia y tienen claro el propósito de la compañía. O sea, es complicado, pero es que encima el 72% afirmaba que la cultura era extremadamente importante para el desempeño de la organización, pero solo el 32% creía que la cultura de su organización estaba alineada con la estrategia. ¿Qué papel tiene la comunicación en todo esto cuando no hay un propósito, no hay una estrategia y cuando tu cultura difiere mucho, ¿vale? Y es antagonista a tu estrategia? Yo creo que tiene que ver con lo que hemos hablado antes, que realmente la comunicación interna lo que tiene que hacer es como un elemento difusor, ¿vale? De esa estrategia, esa transformación cultural, ese propósito que está en las capas altas de la organización y que desgraciadamente en muchas ocasiones los directivos no se dan cuenta que tienen que desplegar a todas las personas de la casa, a todas las personas de la firma, de la empresa. Y eso es un elemento que lo que está provocando es esa disparidad que tú estás comentando, ese desequilibrio. Está muy bien que tú como directivo tengas claro el propósito de tu compañía, pero si no lo tiene el resto de las personas de tu organización, te das cuenta de que hay una incoherencia, de que tú piensas que todo funciona estupendamente bien y que tú estás aquí en el mundo por este motivo y sin embargo la gente lo que ve o lo que aprecia es otra cosa totalmente diferente. Entonces, eso es lo que respondería un poco a tu pregunta. La comunicación interna lo que sirve es para, de alguna manera, conseguir desplegar lo que desde la dirección se piensa que es el propósito de la compañía y la transformación cultural que se necesita a todos los niveles. Y no solamente desplegarlo, sino también escuchar a la organización, escuchar a todas las personas para conseguir ese feedback necesario para establecer una mejora continua, para mejorar, para dialogar, para implantar nuevas ideas, para seguir cambiando, para seguir transformándose. Porque cuando hablamos de transformación continua o de cultura del cambio, la cultura del cambio no termina cuando hacemos un programa de transformación cultural, ni mucho menos. La cultura del cambio es algo que tiene que permanecer para siempre. Y si no existe ese diálogo y no existe esa permeabilidad y no existe esa estrategia de comunicación interna, lo que estamos haciendo es taparnos los oídos, que es lo que está ocurriendo en muchas organizaciones. Muy bien, muchas gracias, Lucas. Tenemos preguntas ya de los asistentes. No sé si prefieres que te las lea yo y las vas contestando. Si me las lees tú, te lo agradezco, porque así podemos articular, porque algunas seguramente sean parecidas y tú las puedes articular mejor. Perfecto. Si dejas de compartir incluso la presentación y activas la cámara y así te vemos directamente, perfecto. Mejor, si no te importa, Lucas. Perfecto. Sí, listo. Me encanta. Estamos aprendiendo a marchas forzadas todo esto. Muchas gracias. A ver, hay gente que está levantando la mano. Si es para hacer alguna pregunta, por favor, hacerlo a través del bloque de preguntas y respuestas, ¿vale? Si es por otra cosa, ponérmelo en el chat y yo intento resolver. Primera pregunta. ¿Cuánto tiempo debe pasar para obtener resultados ante un cambio en la comunicación interna? Pues depende del objetivo que tú persigas. Hay cambios que son inmediatos, porque el primer cambio que ocurre normalmente en una organización cuando implantas una buena estrategia de comunicación interna es que el CEO se da cuenta que tiene gente y que tienen opiniones y que lo que él pensaba que funcionaba estupendamente bien no lo hace. Ese es el primer cambio más inmediato que suele ocurrir cuando tú implantas un buen programa de comunicación interna o unas buenas políticas de comunicación interna. Te encuentras que la gente está ávida de interactuar, está ávida de comunicarse, está ávida de decir cosas, está ávida, que quieren, porque realmente las personas quieren participar. En cualquier organización, en cualquier empresa en la que he estado, bien sea multinacional, bien sea pequeña, bien sea alguna de las que les he acompañado en sus diferentes proyectos,
siempre los empleados están deseando aportar. Gran parte de los empleados están deseando aportar. Entonces, el primer win que consigues es que estableces un canal de diálogo entre la dirección y las personas que realmente antes no existía. Con lo cual, hay un elemento en el que las personas se sienten escuchadas y la dirección se da cuenta de que hay muchas cosas que no están funcionando como deberían. Ese es el primer win, el primer éxito. Tiempo concreto depende de las organizaciones. Depende de las organizaciones, depende de su cultura, depende también de sus líderes, porque muchas veces los líderes hay que trabajar con ellos, hay que formarles, hay que sensibilizarles sobre todos estos aspectos y, como os decía, todo comunica. Y eso es algo que hay que cambiar desde arriba, absolutamente desde arriba, y lleva su tiempo. Con lo cual, no te pongas plazos, sino márcate quick wins, objetivos rápidos, ganancias rápidas que realmente demuestren el valor que está aportando la comunicación interna y sigue trabajando a partir de allí porque realmente cambiarás y transformarás la organización. Muy bien. Otra pregunta, Lucas. ¿Los buzones de sugerencias para que los empleados participen de la mejora son un buen vehículo para tener a la plantilla motivada? ¿De qué manera lo plantearías para operarios de una planta de producción? A ver, los sistemas de sugerencias son muy válidos y funcionan muy bien siempre y cuando la organización tenga el compromiso de dar respuesta a esas sugerencias. Ojo, antes de poner todo esto, también es uno de los elementos que tratamos en el programa de comunicación interna, desde la parte de innovación, y es, si tú quieres implantar esto, es un elemento transformador brutal. Como os decía, la inteligencia colectiva o la inteligencia colaborativa ayuda a la organización a todos los niveles. Yo en Renault participé en diferentes programas de sugerencias y funcionaban brutalmente bien, funcionaban muy bien y se obtenían incluso rentabilidades o ahorros de millones de euros porque la gente tenía unas ideas estupendas, fantásticas. Había ideas que eran una castaña, como todo en esta vida, ideas que son una castaña, pero hay ideas que eran muy buenas y fortalecer ese tema de que existieran ideas era un elemento realmente transformador y muy potente. Como os decía, para que funcione todo esto, lo primero que tenemos que tener es establecer un buen canal a través del cual las personas nos puedan hacer llegar sus ideas. Si además ese canal lo podemos enriquecer de tal manera que la gente pueda ver esas ideas, las pueda comentar, las pueda votar, ayudará mejor todavía a que eso tenga visibilidad. Y la empresa o los diferentes departamentos de la empresa tienen que tener dos compromisos muy claros. Uno, responder a todo eso en tiempo y forma, no dejar morir aquello un mes, 2 meses, 3 meses y luego ya no nos acordamos de dar respuesta a las sugerencias que nos han puesto. Hay que dar respuesta tanto si sí como si no, hay que dar respuesta y además hay que tratar de dar respuesta a las buenas ideas que identifiquemos, consiguiendo que las personas que nos han dicho esas ideas formen parte del proyecto de implantación. Yo creo que esos son elementos esenciales para que, me da igual que lo llames un buzón de sugerencias o un sistema de iniciativa y creatividad funcione o de innovación funcione y sea un éxito en tu compañía. Tanto igual en el sentido de, como has dicho, de planta de producción, yo os digo, yo trabajé en planta de producción y eso funcionaba así porque había ese compromiso, como os decía, de dar respuesta, de implantar y además de involucrar a las personas. Muy bien, Lucas. La siguiente pregunta es más una reflexión en voz alta que yo creo que ninguno somos capaces de contestar a día de hoy y que dice, ¿cuándo se cambiará el Departamento de Recursos Humanos por personas humanas? De hecho, tengo un amigo que hace ya tiempo quería escribir un libro que se llamaba Reclusos Humanos. Madre mía. A ver, yo creo que hay, en mi empresa se llama Personas y Talento, Departamento de Personas y Talento. Yo creo que es un reto para todas las organizaciones darse cuenta de que muchas veces el tema de los departamentos, y voy a decir una barbaridad muy grande, el tema departamental prácticamente ha muerto. Yo creo que es un elemento de colocación y de jerarquización y de organigrama que de funcionamiento en las compañías que van a triunfar. Como os decía, yo creo que ahora mismo todo va a funcionar por proyectos y si no funciona por proyectos no va a ser ágil, no va a ser capaz de llevar las decisiones a hechos. Y eso es un elemento que no nos podemos permitir en el mundo de hoy. Necesitamos ser, hoy más que nunca, necesitamos ser súper ágiles. No nos podemos perder en la burocracia, porque perdiéndonos en la burocracia lo que estamos provocando es que las empresas sean inmóviles. Y una empresa inmóvil hoy es una empresa que se queda atrás. Entonces, ¿cuándo va a cambiar el Departamento de Recursos Humanos? Pues cuando cambien todas las empresas y se den cuenta de que la asociación a un departamento es un elemento pura y únicamente de organigrama y nada más. Como dice uno de los asistentes, el problema no es el nombre, es la orientación que se sigue y esta va a depender realmente de la cultura de la compañía. Correcto. Muy bien. Otra pregunta. A día de hoy, ¿qué metodología, estructura de trabajo crees que es la más eficiente y que asegura esa comunicación interna? A ver, yo creo que la estructura es lo que os comentaba. Si es
pensar en la comunicación interna a través de sus diferentes dimensiones y cómo abordamos y cómo damos respuesta a las diferentes dimensiones que comentábamos. La de motivación, la de innovación, la de estrategia, la operativa, la de diálogo, la de reputación. Si somos capaces de articular la comunicación interna que tenemos que llevar a cabo dando respuestas a las diferentes dimensiones, seremos capaces de establecer un plan de comunicación interna donde, añadiendo la parte externa, los DAFOs y todos los elementos externos de estudio de la compañía, nos va a permitir tener un dibujo completo de una estrategia de comunicación interna eficaz y potente y que aporte valor. Muy bien. ¿Por qué no se crea una ISO 9000 en medición de la felicidad de las personas en la empresa? Porque no se le ha ocurrido a nadie decirlo en voz alta. Mira, ya tenemos una buena idea. No lo sé. Yo sé que las ISOs lo que miden son procedimientos. ¿Vale? Eso es así. Las ISOs miden procedimientos y cumplimiento de los procedimientos que tienen establecidos en sus manuales. Las ISOs es un aseguramiento simplemente de que se siguen esos procedimientos de una manera real. Sabemos cómo funcionan las ISOs también. Pero bueno, es una buena idea. Yo creo que más que la parte de felicidad, yo creo que es un elemento que no se debería medir. Yo creo que se debería medir, tenemos que buscar unos elementos que van más allá de la encuesta de clima que se suele hacer, que mide el engagement, el compromiso y la performance, la capacidad de dar el máximo de uno mismo dentro de una organización, por un elemento que es tan intangible hoy por hoy, pero tan necesario como es la felicidad. Y hay elementos que ayudan a medirlos. Hay herramientas que te ayudan a que la gente marque con caritas sonrientes cómo se encuentran hoy, y otros tipos de programas que en ese sentido sirven para medir todo eso. Pero las ISOs, no confío en que creen una ISO sobre eso, francamente. Muy bien, Lucas. Has comentado que la reputación es fundamental para, aún teniendo un buen producto, puedes no tener éxito. ¿Cómo explicas entonces el caso de Ryanair? ¿Los consumidores seguimos valorando más el coste que la reputación? Pues sí, pero porque la reputación no se construye solamente por una idea que a lo mejor tenéis de si salimos bien en los medios de comunicación o no. La reputación se construye a través de diferentes elementos, de los cuales se encuentra el trabajo o cómo se encuentran las personas en la organización, la oferta o servicio que estás prestando, la salud financiera de la compañía, la capacidad de innovación y las relaciones sociales que tiene con sus diferentes grupos de interés. Todo eso compone la reputación de una compañía. Entonces, Ryanair tiene una mala reputación a nivel global porque falla en muchos aspectos y, sin embargo, tiene una buena, la parte de ofertas y servicios, tiene un elemento que es, como es muy competitivo en precio, es una de las opciones que está en el top of mind de los clientes. ¿Eso significa que es una opción sostenible? No, la historia nos ha demostrado que no, y Ryanair ha cambiado en muchos aspectos. Antes era bastante peor, ¿eh? Antes tenía cosas e ideas todavía más peregrinas. No sé si os acordáis la idea que lanzó hace tiempo ese globo sonda de que íbamos a ir a pie, como en los autobuses. Ya, había cosas en ese sentido que lógicamente han ido también cambiando y modificando. Y sin embargo, por ejemplo, a pesar de lo que tú comentas, la experiencia cliente que tenemos en Ryanair ha mejorado de como era antiguamente a lo que tenemos hoy en día. Ya os digo. Y sin embargo, os pongo un ejemplo distinto. Os pongo el ejemplo de Facebook, que lo pongo en muchas ocasiones. Facebook, cuando se habla de reputación, muchas veces la gente me dice que pues el hecho de que tenga una mala reputación a Facebook le da igual. Pasa por el foro de las narices. ¿Por qué? Pues porque es absolutamente sistémico, tiene millones de usuarios y eso no le puede hacer pupa. Y sin embargo, si os acordaréis, hace meses lanzó una moneda virtual que se llamaba Libra, que ha sido un auténtico fracaso. ¿Y por qué ha sido un fracaso? Porque la gente no se ha fiado de esa solución. Porque con todos los problemas que ha tenido a nivel, como os decía, Cambridge Analytica y todos los problemas que ha tenido a nivel reputacional, donde incluso Mark Zuckerberg tuvo que dar explicaciones frente al Congreso de los Estados Unidos, ha provocado que una nueva solución que lanzaba al mercado y en el cual había depositado millones de inversión se ha esfumado. Entonces, por eso te digo que aunque tengas un buen producto, un buen servicio, si tienes una mala reputación no lo vas a poder vender todo lo que quisieras, ni mucho menos. Muy bien, una pregunta que me gusta mucho porque además le han hecho esa misma pregunta, la han hecho en otros webinars. Imagino que queremos saber la respuesta de cada uno de los ponentes y eso es bueno, ¿vale? Porque enriquece. ¿Por qué la marca personal es el enemigo número 1 de los departamentos de recursos humanos, según tu opinión, Lucas? Esa es una gran pregunta. Pero eso es una gran pregunta porque yo creo que el departamento de recursos humanos, una de las cosas que tiene que replantearse es lo que hemos comentado antes del trabajo para toda la vida. Yo entiendo la perspectiva de atracción del talento o retención del talento, que es un elemento esencial, porque impacta, como os decía, en las cuentas de resultados. Si una persona a los 6 meses se pira de la compañía, nos hace un agujero bastante grande. Eso es así, eso es realmente cierto.
pero hay que ser conscientes de que ahora mismo no estamos para siempre en las empresas. Entonces, las personas lo que hacen es trabajar su marca personal a todos los niveles, y eso provoca en muchos momentos en los que la gente salta de un trabajo a otro, pues porque lógicamente esa visibilidad le permite tener nuevas oportunidades. ¿Qué es lo que se debería hacer? Potenciar eso, ayudar a eso. ¿Por qué? Porque la marca personal, en un momento como el que vivimos actualmente, va acompañada de la marca de la empresa. Si yo, Lucas Serrano, tengo una buena reputación como marca personal, lógicamente estoy ayudando a la buena reputación de la empresa en la cual trabajo y a la que yo represento en diferentes asociaciones y en diferentes lugares. Yo creo que es un elemento que lo tiene que pensar recursos humanos o personas y talento, el departamento lo tiene que pensar así, no con miedo de este señor se me va a ir, sino este señor me está aportando valor. Y eso es un cambio de mentalidad que es muy complejo, sin embargo es un cambio de mentalidad que hay que tener. Es olvidarnos de que las personas van a estar aquí toda la vida y sin embargo, mientras estén aquí, aporten el máximo valor posible tanto en su día a día como a nivel de reputación, como a nivel de defender a la compañía en las diferentes redes sociales, en las asociaciones en las cuales están presentes y donde pensemos y donde queramos. Yo creo que ese chip, ese cambio de mentalidad es necesario. Gracias, Lucas. Me gustaría saber qué recomendarías para mantener el compromiso de las personas que hayan entrado en un ERTE por circunstancias de producción, pero no por talento, para poder recuperarlos cuando termine este proceso. Pues me alegro que me hagas esa pregunta porque yo creo que es uno de los retos a los que nos enfrentamos todos. Mira, lo primero que tenemos que tener es empatía con las personas. Y lo primero que tenemos que trabajar y cuidar es no desconectarnos de ellas. Ojo, cuidado, que lo estoy diciendo en muchos sitios. Cuando ahora mismo las personas entran en un ERTE, hay empresas que no están cuidando el mantener a esas personas comunicadas, informadas y conectadas. Es decir, tú cuando estás en situación de despido, lo que suelen hacer es darte de baja de todos los sistemas y de todas las cosas de la organización, porque estás fuera de la organización, aunque sea de forma temporal. Y eso es un gran error, porque lo que estás provocando es cortar el cordón umbilical que existe entre la compañía y el trabajador. Entonces, lo primero que tienes que intentar hacer es, primero, no desconectarle de los diferentes canales de comunicación interna y de la empresa. Segundo, tienes que acompañarle en todo este proceso de la mejor manera posible. Tienes que poner a su disposición la mejor información a nivel laboral, consultorios laborales, mejoras de cualquier tipo que puedas poner a su disposición, porque aunque estén en el ERTE, no dejan de ser parte de tu compañía, tú los vas a recuperar en ese momento. Entonces, si eres capaz de hablar, de comunicarte con ellos para que sepan cuál es la evolución de la actividad, para que vean un horizonte de cuándo va la cosa a recuperarse y va a volver a recuperar su trabajo, para que se puedan seguir formando online. Ahora mismo tenemos diferentes opciones. ¿Por qué vas a cortar esa vinculación o ese desarrollo de talento cuando hay formaciones online que puedes poner a su disposición? Aunque estén en el ERTE, tú puedes seguir preocupándote por ellos. Y es un elemento que es esencial para que cuando vuelvan otra vez van a querer seguir estando en la organización o serán de los que están disengaged, de los que estén totalmente descomprometidos. Porque esto sí que hoy va a ser una prueba de fuego. Si os decía que el 15% estaban comprometidos, imaginaros lo que va a pasar después de todo esto. Entonces, mi recomendación es eso, procurar no cortar el cordón umbilical de los diferentes canales de comunicación y tratar de acompañarles y darles información y diferentes servicios a nivel de consultorio laboral, a nivel de formación online, para que no se sientan solos en estos momentos, como os decía, donde nos encontramos muchas veces muy solos. Muy bien, Lucas. Muchos admiradores tienes por aquí. Hay incluso quien dice que no es una pregunta, es solo constatar mi admiración por Lucas. Sabe mucho y comunica muy bien. Todo muy inspirador. Eso, luego pagaré las cenas que están ahí. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo afecta la protección de datos en la comunicación interna? ¿Hay algo destacable a tener en cuenta? Pues sí que destacable porque, por ejemplo, en la parte de las intranets, para que os hagáis una idea, tenemos que conseguir que todos los empleados lean la política de protección de datos que existen, las nuevas políticas de protección de datos que existen y que hay que aplicar en las compañías y acepten esas leyes. Entonces hay que tener mucho cuidado en muchas ocasiones, primero, con los canales de comunicación a la hora de a quienes llegamos. Les pongo el ejemplo, la intranet tiene que tener una política de aceptación de derechos de los trabajadores. Tenéis que tener una política de aceptación de derechos de imagen por parte de vuestros trabajadores si queréis hacer fotografías, vídeos corporativos, ahora mismo son necesarios. Y además hay que hacer que cada uno firme individualmente. Firme y lo acepte. Y quien no lo acepte, pues no cede las imágenes y no tiene que salir en ningún sitio. Si hacéis cositas como los dibujos de los hijos de los trabajadores, también tenéis que tener pues eso, cesión de derechos que tienen que firmar los padres de los menores. La verdad es que lo están poniendo muy complicado, muy difícil.
y cada vez hay más burocracia vinculada al tema de la RGPD, yo lo sé. Pero bueno, es el entorno en el que nos ha tocado vivir y tenemos que dar respuesta a eso de la mejor manera posible. Muy bien, Lucas, muchas gracias. Esto es un poco subjetivo y dependerá de cada empresa, pero preguntan, ¿reuniones de equipo cada cuánto tiempo y duración? A ver, esto, como tú dices, depende de cada empresa y de cada compañía. Yo he visto compañías más pequeñitas que tienen reuniones diarias de 5 minutos antes de empezar a trabajar y son las más operativas y las más estupendas del mundo. En organizaciones más grandes, normalmente lo que se busca son reuniones semanales de seguimiento de objetivos en las cuales, por ejemplo, sí que es interesante que la comunicación interna entre, semanales, quincenales, mensuales, dependiendo también esa parte de la operativa, para aportar mensajes de la organización que sirvan para, como os decía, apoyar ese cumplimiento de ejes estratégicos y de esos objetivos. Es decir, lo normal es que esas reuniones del jefe de equipo tengan un acompañamiento por parte de comunicación interna para que sepan qué es lo que tienen que decir a nivel corporativo, a nivel departamental y luego a nivel de su equipo. Porque si tú consigues ese acompañamiento, lo que estás logrando es que haya realmente una homogeneidad en la comunicación y que se consiguen cumplir los objetivos que comentábamos de no solamente informar, sino también incluso motivar, porque estamos ayudando también a que esos líderes o a esos jefes de equipo reconozcan a sus personas, que no se les olvide, que hablen de los objetivos, que sean capaces de impactar, que no sea solamente que echen la bronca y la peta todo el santo día, que muchas veces tenemos mucha gente así en muchos diferentes sitios. Entonces, esa es mi recomendación. Depende de la organización, pero sí o sí que esté acompañado por comunicación. Ahí meteros a todos los niveles, no solamente desde la perspectiva del responsable de comunicación interna o el director de comunicación interna, sino intentar conseguir también una red, ¿vale?, de corresponsales, de líderes de comunicación interna, que os ayuden en los diferentes departamentos y más sobre todo si os encontráis con diferentes delegaciones o ubicaciones geográficas dispersas. Apoyaros ahí, buscad esos líderes, buscad esas ayudas, formarles, motivarles, invitarles a lo que sea, lo que queráis, pero os ayudará a llegar a toda la organización de una manera mucho más sencilla, tanto a nivel de despliegue de informaciones como captación y conseguir el feedback que necesitamos para poder seguir trabajando y adaptando los mensajes que lanzamos. Vale, si te parece, vamos a dejar tres preguntas más, ¿vale? Y ya vamos acabando. Hay una que es muy interesante, la pregunta y muy complicada la respuesta, pero queremos contar con tu opinión. ¿Podrías compartir una estrategia para asegurar el que todos entiendan el propósito de la empresa? Vale. A ver, que todos entiendan el propósito de la empresa requiere, en primer momento, repetición. ¿Vale? Hay una situación que es básica y elemental, y es que en todos los elementos de discurso que tenga la compañía a nivel interno y en todos los canales de comunicación y en todas las informaciones, en todos los correos electrónicos, en todos los mensajes del CEO y en todo lo que os podéis imaginar, ese propósito tiene que estar expresado. Tiene que estar expresado como un mantra, como un rezo, me da igual cómo lo queréis decir. Pero eso es el primer elemento que tenemos que tener en cuenta. Hay que repetirlo, repetirlo, repetirlo y que la gente lo acabe metiendo a fuego. Segundo, lo que hay que buscar es activar ese propósito internamente a través de diferentes campañas, hechos, voluntariados o acciones internas. Hay que buscar acciones dentro de la casa que hagan realidad ese propósito. Y después, darle todo el aire que queráis a través de los diferentes canales de comunicación interna. Y si ese propósito, después de activarlo internamente, somos capaces de que los empleados lo pueden activar externamente, en su día a día, en voluntariado corporativo, en acciones de RSC, entonces tendremos el siguiente nivel, que es el de la reputación. Pero así, de forma rápida y sin pensar mucho, yo creo que son los tres elementos que tenemos que trabajar. Repetirlo en los discursos, repetir, activarlo internamente para que las personas sepan que hay una coherencia, para que ellos vean cómo pueden aportar a ese propósito realmente, también cómo ellos forman parte de ese propósito y cómo lo pueden activar, y luego conseguir que ese propósito a nivel de activación interna lleguemos a activarlo externamente. Bien, en cualquier empresa hay empleados que rinden más si se sienten que su opinión cuenta y empleados a los que esta situación les llega a bloquear. ¿Tiene sentido establecer estrategias de trato diferenciado a empleados con personalidades diferentes? A ver, es complicado conseguir que las personalidades afloren en un primer momento. Eso, si tienes un grupo pequeño y eres capaz de identificar ese tipo de cosas, lógicamente te puedes pensar cosas de ese tipo. Pero, ojo, cuando una persona piensa que no tiene nada que decir, en algún momento puede salir que sí que realmente tenga algo que decir. Lo que no debéis hacer en ningún tipo de ninguna manera, en ninguna campaña de comunicación interna, es la discriminación. Una cosa es la segmentación, ¿vale? Que sí que tiene que ver con que a veces hay que segmentar mensajes y campañas dependiendo del público interno al que nos dirigimos.
No es lo mismo dirigirse a unos ingenieros que dirigirse a unos empleados de fabricación, porque tienen otra mentalidad, porque tienen otra realidad, porque no están expuestos a los mensajes de la misma manera, etcétera, etcétera. Pero la segmentación no significa discriminación. Entonces, ojo con eso. Siempre buscad de esa manera. Yo siempre soy de los que piensa que en estos, cuando hay elementos vinculados al tema de iniciativa y creatividad, hay que darle la oportunidad a todo el mundo. Y no es una oportunidad invasiva, es una oportunidad que se brinda a las personas para presentar sus ideas y sus aspectos de mejora. Y hay un elemento de arrastre que funciona después, que es que si la empresa es capaz de responder positivamente al reto que supone que esas ideas se respondan y se hagan realidad, hay un arrastre después en ese ejemplo que hará que muchas de las personas que sean en un primer momento reticentes luego se sumen al carro y nos pasen sus ideas. Seguro, además, segurísimo. Muy bien. ¿Cómo identificar a un líder de comunicación interna dentro de una organización? ¿Qué competencias tendríamos que ayudarle a desarrollar en este proceso? Normalmente un líder de comunicación interna destaca porque la gente le hace caso, más que al resto. Esos son los elementos que suele pasar. Cuando preguntas, cuando hay alguien, preguntas ¿quién se va a encargar de esto? ¿Quién va a comunicar esto? ¿Quién va a hacernos llegar este tipo de mensajes, etcétera? Siempre identifican a una persona de una manera muy clara. Hay que estar en las organizaciones, hay que identificarlos. Hay que estar a pie de calle, hay que estar visitando las diferentes delegaciones, provincias, etcétera, para identificarlos. Normalmente son líderes de comunicación porque tienen, como os decía, la confianza y la credibilidad de las personas. ¿Qué es lo que se debe trabajar con ellos? Las competencias a nivel de comunicación interpersonal. Saber cómo redactar mensajes, conocer cómo funciona la pizza de la comunicación para que sean capaces de establecer mensajes eficaces, trabajar con ellos la parte también de la comunicación verbal y no verbal para que sean capaces de elaborar una serie de discursos, para presentarse, tener herramientas de alguna manera y tener cierta formación para que ese rol de comunicación lo puedan ejercer de la mejor manera posible y acompañarles con diferentes argumentarios para que no se sientan solos en ese aspecto. Son cosas que a nivel de formación son interesantes que lo implantéis cuando implantéis un programa de líderes de comunicación interna, que es decir, elegir al líder natural y formarle y acompañarle para que sea capaz de ser un altavoz y además una escucha de todo lo que está ocurriendo. Pero eso serían un poco las recomendaciones que yo os hago. Muy bien, Lucas. Nos quedan 4 preguntas, ¿vale? Entonces, si vamos rápido, yo creo que las podemos responder todas. ¿Consideras que los premios económicos o regalos son buenos motivadores para implementar acciones de la compañía? Depende. Esto es una contestación muy gallega, pero depende. Depende de la cultura de la compañía, depende de si lo ha hecho antes y depende de si los empleados hoy por hoy perciben como algo positivo una recompensa económica o no. Normalmente yo soy de los que piensa que no se debe utilizar una recompensa económica pura y dura, que se debe utilizar reconocimientos no retributivos que permitan a las personas disfrutar de ciertos regalos o ciertas cosas con su pareja. Pongo un ejemplo muy claro de lo que utilizaba yo en Renault, por ejemplo. En Renault nosotros no dábamos regalos económicos, lo que dábamos era experiencias para vivir con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, establecidas según el criterio de reconocimiento, según las cosas que se habían hecho. Teníamos 3 diferentes criterios y según ese criterio era el regalo que le aportábamos. Era un regalo no económico, no era toma 200 euros y ya está, sino que era algo que era experiencial. Y yo me parece que es mejor idea apostar por cuestiones experienciales que además tengan más repercusión también en las personas que les acompañen que en el tema económico. Esa es mi recomendación. Muy bien, otra pregunta, Lucas. En estos tiempos de crisis, ¿cómo debe ser la comunicación con tu equipo y colaboradores para empatizar con ellos, sabiendo que la situación no es agradable? Veo que el mensaje no llega o se pierde. Pues mira, la comunicación interna en estos momentos de crisis tiene que ser constante. Eso es uno de los compromisos que tenemos que tener todos los que tenemos equipos, constante. O sea, cada día hay que establecer un hito, una cultura de momento de comunicación, momento de compartir. Tiene que ser una comunicación muy humana. O sea, por favor, no es, oye, necesito esta cosa, sino preocúpate por la persona. Hoy más que nunca la persona está en el centro de todo. Si antes no lo estaba, hoy lo tenemos muy claro que la persona es esencial. Con lo cual lo que tenemos que hacer es preocuparnos por ellos. Son seres humanos igual que nosotros y tenemos una situación en la cual nos necesitamos sentir escuchados. Eso también es uno de los elementos que hay que tener en cuenta. Mantener ese contacto, mantener la humanidad, mantener la empatía y meterle un poquito de dosis recomendación, de buen humor. ¿Vale? Vivimos épocas muy fastidiadas. Yo creo que somos todos conscientes de lo que aparece en los medios de comunicación, la cantidad de muertos que tenemos día tras día, la presión que estamos viviendo. Yo creo que el sentido del humor bien entendido y bien calibrado
la situación en la que nos encontramos es otro de los elementos que os pueden ayudar a llegar a vuestros colaboradores en estos momentos. Una última pregunta, Lucas. ¿Qué opinión tienes sobre el teletrabajo? ¿Crees que las empresas lo van a aplicar después del COVID-19? ¿Se apostará por un sistema mixto o seguirá con el sistema presencial? A ver, yo voy a ser muy sincero. Absolutamente sincero, descarnadamente sincero. La respuesta es no. La respuesta es absolutamente no. Si pensáis que lo que estamos viviendo es una prueba de si funciona o no funciona el teletrabajo, olvidaros. Esto no es una prueba real. Esto no es una prueba real, ni mucho menos. Esto es una obligación, una consecuencia de una situación extrema, que no significa una prueba real. ¿Eso significa que las empresas van a apostar después por el teletrabajo? Yo me temo que no, porque esto no... La situación que vivimos no les va a dar ni las cifras, ni los resultados, ni las opiniones reales de una situación normal. Hoy actualmente las personas que están teletrabajando en raras ocasiones somos capaces de medir su productividad, su engagement, cómo se encuentran. Esto nos ha caído prácticamente como el cielo, como decía Asterix, te ha caído el cielo encima de tu cabeza. No lo esperábamos, nadie lo esperaba. Y lo que estamos viviendo yo creo que no debería ser estudiado como un ejemplo de si funciona o no funciona el teletrabajo. Estamos en un entorno extremo y en ese entorno extremo los datos que vayamos a obtener o las conclusiones que vayamos a obtener no creo que sean válidas. Muchas gracias, Lucas, por tu honestidad, por tu transparencia, por tu franqueza, ¿vale? Y por tu sinceridad. Como siempre, Lucas, un placer. Estamos deseando verte como profesor en el programa de experiencia de cliente y dirigiendo ese nuevo programa de comunicación interna que ya va por esa segunda edición y que en breve tendremos noticias. Muchas gracias a todos los que habéis participado. Hay gente que me está preguntando si va a poder ver la presentación de nuevo otra vez. Sí, a partir de mañana estará colgada en YouTube, en los canales de YouTube tanto de Acuera como de Fundesen. Y como siempre os enviaremos un correo electrónico para participar en una pequeña encuesta donde podréis valorar esta webinar y sobre todo qué temas os son interesantes para ir construyendo los siguientes webinars que vamos a tener a partir de la semana que viene. De nuevo, muchas gracias, Lucas. Un abrazo a todos. A vosotros. Y nos vemos muy pronto. Un abrazo a todos. Cuidaros mucho.